Nuevamente nos encontramos para estudiar juntos en este segmento de Descubra la Biblia tópicos candentes que necesitamos comprender antes de la venida de Cristo. Y seguimos con la temática. Estamos llegando a la parte central, la parte más importante del santuario terrenal y celestial. Me refiero al asiento de Dios. Estimados, Dios necesita un asiento, un trono. Él no necesita nada, pero todos son necesidades por su creación. Me acuerdo cuando fuimos a Europa y hacer investigaciones para los libros que escribí y estoy por escribir. Estimados, llegamos al Palacio de Frederiksberg. Ahí estaba el trono dorado de los diferentes reyes allá en Dinamarca. Llegamos allá a Londres, pudimos ver al gran palacio de Versalles, al gran palacio imperial de los zares en Saint Petersburg. Señores, esos tronos forrados de oro de 24 quilates, la impresión que daba a los que visitaban al rey, al monarca, se sentaba allí y pensar que era un ser humano que iba al baño como tú, que se bañaba como tú, que comía, que le daba dolores de estómago como tú, pero por estar sentado en ese trono, se creía la divina pomada. ¡Oh, señores! Pero este trono es algo especial, porque refleja la imagen del propio Dios. Es de donde sale la justicia, el amor, donde sale el foco de atención para todo el universo. El asiento de Dios. Para ello comencemos leyendo del libro de Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Y lee conmigo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Qué hermoso texto, ¿no es cierto? Los sacerdotes humanos nacían, vivían, servían y morían. Pero nosotros tenemos en el cielo un sacerdote del todo particular. ¿Por qué? Porque Él no muere. Él venció la muerte por ti, por nosotros, por todos. Es un sacerdote perpetuo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Como podemos deducir, los sacerdotes del sistema levítico no podían continuar porque, eran mortales. Pero Cristo, como acabo de decir, siempre está para interceder por ti y por mí. Cristo tomó el lugar del sacerdocio levítico. Esta es la esperanza que es puesta delante de nosotros como segura y firme ancla que penetra hasta dentro del velo, mis hermanos. ¡Qué hermoso! Hay poder en la sangre de Cristo. Este había sido el propósito del sacerdocio levítico. Pero debido a una instrucción y una administración defectuosa, los hombres creían que Dios estaba muy lejos de ellos y que el hombre que estaba delante, o sea, Aarón o quien fuese, era casi un Dios en la tierra. Y fue tergiversada la idea. Ahora, Jesucristo, el sumo sacerdote, ha entrado dentro del velo. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 6, versículo 19. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas del Padre. Lo puedes corroborar si quieres verlo en Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante. El trono de Dios
simboliza su autoridad suprema sobre el universo, recordándonos que Él es el soberano en todas las cosas. Él es tu soberano. Él es lo máximo para ti, para mí. No dudes. Él todo lo hizo, todo lo quiere hacer por ti, por mí. Y Él nos recuerda que en medio de las pruebas siempre hay un lugar de refugio y un llamado a vivir con propósito y espiritualidad. Ahora, amigo, ¿qué les parece si vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10? Y dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. El codo humano era medio metro, por así decirlo. El codo angelical es más grande. Ahora, el arca y el propiciatorio eran el corazón mismo del santuario. Era el trono donde yacía la gloria de Dios, esa columna de fuego. Llegaba a ese propio trono, donde habían 2 querubines con sus alas se tocaban. Estimados, allí la gloria de Dios, que se la denomina la Shekinah, la propia presencia de Dios, estaba allí depositada sobre ese trono o ese mueble. Era el corazón del santuario. Por encima del propiciatorio, esa gloria era el símbolo de la presencia divina. Esa Shekinah era la propia presencia de Dios con su pueblo. Si habían espías en las montañas mirando hacia el pueblo de Dios, veían la columna de fuego y veían la presencia del Dios de Israel. Infundía un respeto impresionante. Ahora, el propiciatorio era el asiento de Dios. Oh, estimados, la palabra siria para arca es aranu, relacionada con el vocablo hebreo en cuestión, significa caja y se deriva de la raíz aramu, cubrir. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios quería poner símbolos y quería poner dentro de esa caja algo que debía ser atesorado y cubierto de oro. Allí adentro estaba, la vara de Aarón florecida, un remanente del maná del desierto y las 2 tablas de la ley. Y Dios quiso que hiciesen una caja que era símbolo de la protección divina en las 4 esferas. Oh, qué impresionante. También Dios quería mostrar de que esto que estaba ahí delante de ellos era nada más la sombra del verdadero trono allá en el cielo. Era nada más una caja aquí, pero allá iban a estar las cosas verdaderas, reales. El trono de Dios simboliza su omnipotencia, exhibiendo su poder ilimitado sobre el universo y toda la creación. Este trono representa la omnisciencia de Dios, encarnando su naturaleza omnisciente que entiende cada pensamiento y acción. Él todo lo sabe. Qué hermoso, ¿no es cierto? Todo tenía un esquema perfecto. Todo era un simbolismo de lo que está allá en el cielo. Era una sombra del porvenir. Ahora también simbolizaba la omnipresencia del trono de Dios, que significa su presencia en todos los lugares. No estamos diciendo que Dios es panteísta. No, en todo lugar a donde hay hálito de vida y hay pensamiento.
asegurando que su autoridad se extendía a todas partes. El trono de Dios representa su máximo poder, demostrando autoridad sobre todos los reinos espirituales y terrenales. El trono simboliza el juicio, enfatizando el papel de Dios como el juez justo de las acciones de la humanidad. Aquí vemos jurisprudencia, aquí vemos todo el sistema legal universal que era justo, perfecto. Todavía lo es. También encarna la misericordia. Del trono de Dios sale lo principal, el amor, la misericordia, resaltando la voluntad de Dios de perdonar y mostrar compasión hacia sus creaciones. Oh, impresionante. También el trono representa la redención, ofreciendo esperanza y la promesa de salvación a quienes busquen la gracia divina como tú y yo. Cuando buscamos la gracia divina, nos estamos relacionando con el trono celestial. La principal finalidad del arca era la de servir como repositorio de la santa ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios. Puesto que las tablas de piedra contenían la transcripción del carácter y de la voluntad de Dios, habiendo sido escritas por la misma mano de Dios, su propio dedo, se las honraba como el objeto más sagrado del santuario, porque hablaba de la propia imagen del Padre y hablaba de su carácter. La base de sus 10 principios es el amor hasta el día de hoy. Porque si hay amor en nosotros, no vamos a quitarle el cónyuge a alguien, no vamos a matarlo, no vamos a robarle, no vamos a avalar falso testimonio, vamos a honrar a nuestros padres, porque la ley de Dios se basa en el amor. Entonces, las tablas de la ley dentro del arca testificaban que el reino de Dios está fundado sobre las normas inmutables de la justicia, la cual debe ser respetada aún por la gracia divina. Estimados, quiero aclararte algo. La gracia no puede concederse de manera que invalide la ley. Eso no es lo que Pablo explica en Romanos 3:31. Cuando se perdona el pecado, deben también satisfacerse las exigencias de la ley en contra del pecador, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? 1 Juan 3:4, es la transgresión de la ley. El propósito mismo del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un medio que no invalida la ley, sino que la establece, su gracia. ¡Oh, amén! Si bien las tablas dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio, el asiento de Dios, mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley. Y el pecador podría ser salvo de la muerte, el castigo decretado por la ley, basándose solamente en la ley. Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que el pecado nos separa de él. Eso es claro en Isaías 59, versículo 1 y 2. Tenemos que comprender claramente el verdadero significado de los dos conceptos que son inseparables.
debe intervenir el propiciatorio rociado de sangre, pues solo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de Cristo en nuestro favor. Hebreos 7:25, hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Ahora, los querubines estaban unidos al propiciatorio, uno en cada extremo. Pero en el cielo están los verdaderos querubines, los que se mueven. Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto y la otra estaba doblada sobre su cuerpo, como lo explica Ezequiel 1:11, en señal de reverencia y humildad, de reconocimiento, que hasta los propios ángeles, ellos saben que ellos son nada sin el Creador, sin Jehová de los ejércitos. La posición de los querubines, con el rostro vuelto hacia el centro y hacia abajo, representaba la reverencia que las huestes celestiales demuestran por la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Gloria a Dios por estos simbolismos. Entonces, el propiciatorio es un vocablo traducido que deriva de una raíz que significa cubrir. O sea que el asiento de Dios era el que cubría. ¿Y qué es lo que cubría? Con su justicia, la base de su justicia, los 10 mandamientos, la vara de la corrección, y yo soy el pan de vida, el maná. Es decir, cubrir, perdonar el pecado. Representaba la misericordia divina. En forma significativa, el propiciatorio estaba hecho de oro puro, macizo, de 24 quilates, lo que implicaba que la misericordia es el más precioso de los atributos divinos. Ay, 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 qué hermoso. Todo este tema nos lleva a Cristo, más Cristo igual que Cristo. Estaba ubicado por encima de la ley, así como la misericordia sobrepuja a la injusticia. Ahora, estimados, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente sobre Éxodo capítulo 25. Y quiero que leamos juntos en la pantalla. Si bien las tablas dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley y el pecador podría ser salvo de la muerte, el castigo decretado por la ley. Tremenda cita, ¿no es cierto? Basándose solamente en la ley, Dios y el hombre no pueden volver a unirse. Ya sabemos eso. Nosotros tenemos que tener ambos ingredientes que son inseparables. Tiene que intervenir la sangre del Mesías. Él es nuestro mediador. Él es el que nos da acceso al trono del Padre. Hermanos que me escuchas, su mediación es en nuestro favor. Ahora, notemos que la posición de los querubines, estimados, era de respeto, era, yo decía, de consagración. Simbolizaba la reverencia de todos los seres celestiales en este momento allá en la corte celestial. La reverencia que tienen ellos al plan de redención. Ahora, yo te voy a invitar que leamos juntos del libro Consejos de Escuela Sabática, página 108, y dice lo siguiente. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley
y la presencia de estos preceptos divinos le daba su valor y carácter sagrado. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Estas citas son relevantes porque te ayudan a compenetrarte, a visualizar el panorama. Pero hay otro libro que me fascina. Se llama Historia de la Redención, página 150. Y lee conmigo. Durante sus viajes llevaban el arca del pacto delante de ellos. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron desde el campamento. Estimados, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Qué hermosa la simbología y la ceremonia. Era un respeto, una liturgia hasta cuando se movía el arca. El arca del pacto y el trono de Dios nos ayuda a reconocer el poder soberano de Dios que inspira la fe y confianza en el gobierno divino. Además, el arca del pacto y el trono de Dios nos ayuda a comprender el papel de la misericordia y la compasión en nuestras relaciones con los demás. Debemos emular el carácter de Dios. El arca del pacto y el trono de Dios nos ayuda a comprender la promesa de redención, a fomentar un enfoque hacia la fe y el crecimiento espiritual. El arca del pacto y el trono de Dios nos ayuda a reconocer la importancia del juicio divino. Fomenta la responsabilidad de nuestras decisiones morales. Me gustaría llevarte a uno de los libros favoritos míos, Sermones Escogidos, página 131. Y pasemos a la pantalla y vamos a compartir esta lectura juntamente. Precisamente encima del arca del pacto está el propiciatorio, y sobre el trono de Dios está su arco de la promesa. Por eso el mandamiento sirve para proteger a su pueblo, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí está el arco de la promesa. Dios ha prometido que estará con su pueblo. ¿Cómo se puede alguien atrever a tocar una nota discordante en la trompeta como lo hacen al afirmar que el domingo es el día de reposo, cuando Dios no les ha dicho ni una sola palabra al respecto para que ellos la proclamen? Sin embargo, Él dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Esto es impresionante, estimados. Pero hay otra cita que aún va más profundamente. Nos compenetra en la dinámica y el pensar de este tópico. Joyas de los Testimonios, página 29. Lee conmigo. Lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. El trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada, porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. Pero Dios no consideró completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad puso en su altar a un abogado revestido de nuestra naturaleza. Como intercesor nuestro, su obra consiste en presentarnos a Dios como sus hijos e hijas.
Cristo intercede en favor de los que le han recibido. Gloria a Dios. El asiento de Dios. Hemos llegado a la parte principal. Ahora sabemos la trayectoria del santuario, a dónde llegaba, a la glorificación final. En este momento, si tú deseas allegarte con el Padre a este mensaje cristocéntrico, oremos juntos. Padre que moras en los cielos, en este momento nos allegamos a tu trono, reconociendo que somos nosotros falibles, llenos de errores, pero al llegar delante de ti, nuestro abogado, Cristo Jesús, Él intercede por nosotros. Perdona nuestros pecados, aumentanos la fe y haznos aptos para el reino. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, quiero agradecerte por tus oraciones, también por tu apoyo financiero. Tenemos grandes proyectos que se avecinan. Campañas, mega campañas como la de la Unión Hondureña, donde el blanco es de varios miles de almas para honra y gloria de Dios. Además te quiero informar que tenemos otra programación que me gustaría que seas parte, por ejemplo en nuestra escuela sabática y los estudios cortos diarios. Puedes entrar en nuestra página, puedes tocar el enlace y estudiar juntos con nosotros la palabra de Dios. Invita a otros, sigue apoyando este ministerio que tiene más de 83 años sirviendo su causa. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega.